¿Qué hay dentro de tu computadora? Estos son los componentes básicos que tiene tu ordenador. Con el paso del tiempo, hemos visto cómo la tecnología se ha convertido en parte fundamental de nuestras vidas, haciendo más fáciles muchas actividades de nuestro día a día, como pagar facturas, escuchar el nuevo álbum de tu artista favorito o ver esa última película en estreno sin necesidad de salir de casa. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado cómo funcionan esos equipos que hacen que nuestra vida sea más fácil? En esta ocasión, vamos a hablar de los ordenadores. Muchas veces hemos escuchado términos como procesador, memoria RAM o tarjeta gráfica, pero hoy conoceremos los elementos básicos que los conforman. Hablaremos un poco de cada uno de ellos y sus principales características. En primer lugar, tenemos el CPU o microprocesador. El microprocesador es el cerebro de una computadora, el cual se encarga de analizar absolutamente toda la información que pasa a través de él en formas de unos y ceros. El procesador decodifica y ejecuta las instrucciones del programa que se cargan en la memoria principal de la computadora y coordina o controla casi todos los componentes y periféricos adjuntos. La velocidad en la que el procesador procesa estas instrucciones se mide en ciclos por segundos, también conocidos como hercios. La CPU no es más que un endemoniadamente complejo chip de silicio en el cual hay millones de transistores y circuitos integrados que están instalados en él, junto a una serie de pines o contactos que irán conectando al socket de la placa base. Placa base. A pesar de que la CPU es el corazón de nuestro ordenador, este no podría funcionar si no existiera la placa base. Una placa base es básicamente una placa PCB constituida por un circuito integrado que interconecta una serie de chips, condensadores y conectores repartidos por toda ella, que en su conjunto forman el ordenador. En esta placa conectaremos el procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica y prácticamente todos los elementos internos de nuestro ordenador. Lo que realmente debemos entender de una placa base es que va a determinar la arquitectura del procesador que podemos instalar en ella, así como el tipo de componentes como por ejemplo la memoria RAM. Memoria RAM. Random Access Memory, mejor conocida como memoria RAM, es un componente interno instalado en la placa base y se utiliza para cargar y almacenar todas las instrucciones ejecutadas en el microprocesador. Estas instrucciones se envían desde todos los dispositivos conectados a la placa base y puertos de nuestro dispositivo. La memoria RAM tiene comunicación directa con el procesador para una transferencia de datos más rápida. Aunque estos datos son almacenados por el caché antes de llegar al procesador, a esto se le llama acceso aleatorio, porque la información se almacena directamente en celdas vacías, sin orden aparente. Además, esta información no se guarda de forma permanente como en el disco duro, sino que se pierde cada vez que apagamos el ordenador. De la memoria RAM debemos conocer básicamente 4 características: la cantidad de memoria en gigabytes que tenemos y que debemos instalar, el tipo de memoria, su velocidad y el tipo de ranura que utilizan en función de cada equipo. Disco duro. Ahora pasamos a los discos duros y su utilidad para nuestro equipo. Al igual que los anteriores, son un dispositivo que se instala en el interior de nuestro ordenador, aunque también existen de forma externa y se conectan mediante USB en la mayoría de los casos. El disco duro será el componente encargado de almacenar de forma permanente todos los datos que descarguemos de Internet, así como documentos, carpetas que hayamos creado, imágenes, música, etc. Y la función más importante de todas es que en el disco duro se instala el sistema operativo con el que podremos hacer funcionar nuestro equipo. Fuente de alimentación. Otro de los componentes esenciales de una computadora es la fuente de alimentación. Como su nombre indica, se trata de un dispositivo que suministra corriente eléctrica a los elementos electrónicos que componen nuestro ordenador, y son en esencia los mismos elementos que hemos visto anteriormente. Estas fuentes se encargan de convertir la corriente alterna de nuestra casa de 240 voltios a corriente continua y distribuirla entre todos los componentes que no necesitan a través de conectores y cables. Normalmente, los voltajes soportados son de 12 voltios y 5 voltios. Estos son los componentes básicos de cualquier equipo. Dentro de ellos existen distintos tipos, dependiendo de los requerimientos del usuario, así como elementos extra que se pueden incorporar para el mejor desempeño o alguna tarea en específico. Por ejemplo, la tarjeta gráfica,
que se utiliza para mejorar el procesamiento de datos gráficos. Déjame un like si quieres que hablemos de este tema en específico. Recuerda comentar qué te pareció este video. Estaré leyendo los comentarios. Sin más por el momento, hasta la próxima.